El sol sale y el viento suave está. Camino por el verde, algo nuevo está por llegar. La bola en el tee la primera vez. El eco del silencio, algo crece en mi ser. Un reto que me llama, no sé qué esperar, pero sé que esta experiencia me va a cautivar. Entre los campos de sol y de paz, descubro que el golf es mucho más. Play golf, cada golpe una pasión. En el verde campo encuentro la razón, con el viento en el rostro. ¿Qué tal, amigos de Play Golf? Bienvenidos una semana más a este programa. Hoy estamos adelantando un poquito la grabación con respecto a nuestro día habitual, así que es muy probable que nos estéis viendo antes del miércoles. Bueno, pues ha habido mucha acción, ¿no? The Players Championship, Cameron Young se ha llevado la victoria. Hemos tenido torneo del LIV donde Bryson DeChambeau también ha conseguido ganar en un desenlace dramático. Richard T. Lee, el jugador que había conseguido su ascenso al LIV vía escuela de clasificación, caía dramáticamente en el desempate. Todo eso es muy interesante y desde luego lo vamos a hablar, pero lo que más nos interesa es el invitado que tenemos hoy. Antes de nada voy a saludar a la tribu, casi al completo. Hoy nos falla México, pero tenemos por ahí a Jorge Noguera desde el diario AS. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar de vuelta por aquí, que había fallado los últimos, muchos compromisos todos, ya sabéis. En la redacción de Movistar Golf tenemos a Andrés Domínguez, preparado ya para narrar el LIV de esta semana de Sudáfrica, ¿no, Andrés? ¿Cómo estás? Pues más bien en el salón de casa, pero sí, preparado para ese LIV de Sudáfrica. Y Neme no está, curiosamente, cuando no ha habido mexicanos arriba en el LIV. Por algo será. Desde luego. Andrés desde el salón de casa, ya sabéis que en Movistar no trabajan tampoco, no sé, tampoco se matan, pero bueno, que muy bien, pues, ya llegará el fin de semana. No sé si Juan Morenilla tampoco está en el país, me temo. No, yo sí que estoy aquí en el país, estoy en la redacción del país, estoy echando más horas que un reloj entre el fin de semana y hoy se nos ha acumulado mucho trabajo, así que aquí estamos en el país. Bueno, hoy os tenéis que portar bien porque tenemos nada más y nada menos que a un jugador ganador de la Ryder Cup, ganador de torneos del circuito europeo, ha jugado los 4 majors, ha estudiado ingeniería, apasionado de las matemáticas, entrena jugadores, en fin, un hombre sobre todo polifacético y un gran tipo como es Nacho Garrido. Nacho, ¿cómo estás? Bienvenido. Hugo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues es un placer, si os parece, abro fuego, ¿no? Y bueno, vamos a empezar por el principio, Nacho. Vamos a tener tiempo de hablar de muchas cosas, pero Nacho Garrido, que bueno, nació en el año 1972, si no me equivoco, justo un mesecito después, prácticamente, o menos de un mes después, de que el gran Antonio Garrido consiguiera la primera victoria oficial de lo considerado ya como circuito europeo, ¿no? Así que estamos hablando con Nacho, hijo de Antonio Garrido, pero Nacho Garrido que ha conseguido esa trayectoria absolutamente espectacular. Nacho, no sé cuándo empiezas a tener conciencia de que en casa tienes una figura del golf. ¿Con qué edad? Bueno, a ver, realmente es un proceso, como tú bien has dicho, un poco familiar, en el sentido de que desde muy jovencito sabes que el golf está presente en tu casa, pero ya sabes también que a veces puede ser el efecto contrario. De tanto que lo tienes, luego terminas rechazándolo, ¿no? Pero en mi caso, no te sé decir muy bien por qué. Desde muy jovencito me encantó lo que hacía mi padre. Yo creo que soy un amante de la naturaleza también y de los animales, y creo que el ver la posibilidad de trabajar rodeado de un entorno natural como el que te proporciona el golf, creo que también influyó. Y bueno, a mí cuando se me mete una cosa en la cabeza, pues no paro hasta dar mi 100% para ver dónde puedo llegar. Y esa fue mi historia desde muy chiquitito. Recuerdo que yo salía del colegio y aunque hubiera media hora de luz, le forzaba a mi madre a que me recogiera con un bocadillo para ir a tirar 4 pads, aunque fuera. Más de una bronca me he llevado por darle con alguna bola de noche a los cristales de la Casa Club de Somos Aguas, porque, claro, como se me hacía de noche, pues me iba a aprochar lo más cerca posible de la Casa Club, que es donde había focos.
y bueno, ya sabéis las consecuencias que ocurría. Pero bueno, sí, es cierto que, bueno, ha sido una vida muy bonita, dedicada desde muy jovencito a llegar lo más lejos posible y la verdad es que no me quejo del resultado. Podéis disparar si queréis, ¿eh? Nacho, dentro de toda esta carrera, ¿te quedas con algún momento en especial? ¿Te viene ahora a la mente, no sé si algún torneo, alguna victoria, alguna experiencia compartida con tu padre? No sé, ¿con qué te quedas? Mira, sabes, como bien ha dicho Hugo, pues ahora en mi vinculación con el golf va mucho más dedicada a ayudar a otros a poder llegar lo más lejos posible. Y una de las cosas que yo siempre les digo es que somos unos privilegiados de hacer lo que hacemos y que lo más importante es disfrutar del proceso, que los resultados son una consecuencia que llega si haces las cosas bien, pero que es muy difícil que puedan llegar buenos resultados si solo te va a merecer la pena este trabajo por lo que consigues. Creo que todo el proceso de trabajo que se hace y de dedicación es algo que es muy duro, pero al mismo tiempo, si eres un apasionado de ello, lo disfrutas minuto a minuto. Y te puedo decir que sí, claro que los momentos más icónicos dentro de la carrera, que si una Ryder, que si ganar el PGA, que si, no sé, campeonatos de España, seguro que son importantes, pero no es que resalten muy por encima de todo lo que es bueno, la gran suerte que he tenido de estar pues más de 20 años jugando los circuitos internacionales, estando en sitios y en campos maravillosos, conociendo a gente fantástica, aprendiendo un montón y sobre todo disfrutando de lo que más me gustaba, que era jugar al golf y hacerlo lo mejor posible. Con lo cual, y de hecho, esa es la razón por la cual después de saber que no podía continuar por la lesión que tuve y demás, pues me he dedicado en cuerpo y alma a poder ayudar a los demás a hacer el camino más corto, porque este no es un camino sencillo, el de llegar arriba en el mundo del golf, y sí creo que se pueden hacer algunos atajos si sabes por dónde ir, que a veces te puedes meter en un laberinto del que muchos no salen, como bien sabéis. Nacho, antes de profundizar un poco en lo que estás diciendo, a mí me gustaría volver un poco al pasado, ¿no? Porque bueno, la figura evidentemente de tu padre lo marca todo, no solo de tu padre, ¿no? De tus tíos también, profesionales de golf. Por cierto, yo he de decir que, yo no sé si te lo he contado alguna vez, Nacho, pero yo el primer golpe que di en mi vida, la primera clase de golf que di en mi vida, la di con Patricio Garrido en el Club de Pineda, Sevilla, cuando tenía 4 años, porque trasladaron a mi padre allá a Sevilla, él daba clase con tu tío, Patricio, y bueno, las primeras clases y los primeros golpes los di con tu tío Patricio, ¿no? Que desgraciadamente nos dejó ya hace algún tiempo. Y bueno, el caso es que al final sois de las pocas padre e hijo que habéis jugado la Ryder Cup, ¿no? De hecho, solo hay creo que 11 españoles, ¿no? Que han llegado a jugar la Ryder Cup. 2 de ellos cené juntos en Nochebuena prácticamente y desde Sin luego... prácticamente, sin Sí, sí, prácticamente. sí. Y es verdad que esa figura lo marca todo, ¿no? Pero me llama la atención porque tú has comentado alguna vez, ¿no? Que en esa época tu padre, teniendo el palmarés que tiene, jugador de la Ryder Cup, ganador de muchos torneos, en fin, toda una leyenda del golf español, no llegaba a profesionalizarse, ¿no? Con el mundo del golf. Es decir, tampoco lo has tenido tan fácil de tener tantas facilidades como podrías tener ahora, como podrían tener ahora tus hijas, por ejemplo, si se dedicaran al golf, ¿no? Sí, y por eso no se dedican. Sí, a mí cuando me preguntan si mis hijas juegan al golf, digo, bueno, 6 meses sí, un año no, 2 meses sí. O sea, lo que es la constancia no es algo tan sencillo. Yo creo que hoy en día ni en el golf ni en ninguna cosa, ¿no? La sociedad le cuesta tener esa dedicación que yo creo que antes muchas veces era un poco por obligación, porque era lo que tenías que hacer. Ahora creo que tenemos muchas alternativas y dicen que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? O sea, mis hijas hacen de todo, yo no hacía de todo, hacen de todo, pero seguramente eso hace que sea más difícil enfocarte en una cosa en concreto, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que lo que dices tú, que
vengo de una familia de profesionales y yo a ti esto ya te lo he contado, Hugo. Mi padre, mi tío, al principio, quizá el que menos caso hacían de todos los niños era a mí. Un poco por dos razones. Yo creo que la primera, porque obviamente ellos, si daban clases, se sentían con la obligación de atender a los demás más que a mí, porque si no, los padres dirían, pero bueno, ¿aquí qué pasa? ¿Está solamente pendiente de su hijo? Y segunda, también por convicción que creo, sobre todo mi padre, ¿no? Que seguramente pensaba, si realmente este chico vale, no va a hacer falta ayudarle mucho, simplemente me acuerdo que él me decía, mira, coger bien el palo, poner bien los pies y lo demás vete tú trabajando, ¿no? Y es cierto que me obligó a sacarme yo solito las castañas del fuego, a ir aprendiendo y es cierto que luego con el tiempo mi padre me ayudó mucho más ya cuando estaba en escalones más altos, ¿no? Con lo cual me hace dudar. O sea, yo no... Es verdad, Nacho, que he leído por ahí que cuando tú jugaste el challenge, se fue contigo a jugar el challenge. Estuvo O sea, ese por año eso digo, acompañándote. fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Que en las clases en el club de Somos Aguas donde él estaba me hacía muy poquito caso y luego cuando él ya había terminado su carrera se vino a jugar el challenge conmigo para acompañarme y dar un poco de experiencia en mis primeros pasos a nivel internacional, ¿no? Con lo cual, bueno, obviamente mal no ha ido. Como ya te he dicho, yo le agradezco pues que me inculcó ese, sobre todo el tienes que pelear mucho para sacar esto adelante. O sea, esto no es fácil y nadie, ni yo, ni nadie te va a poder ayudar a sacarlo adelante, con lo cual, pues, bueno, me hizo, yo creo que un guerrero, ¿no? Que un guerrero pacífico, pero un guerrero que al final creo que es lo más importante para triunfar en cualquier cosa en la vida. Nacho, yo tengo dos preguntas para ti. La primera viene a colación de una cosa que acabas de decir, esto de la velocidad, ¿no? A la que va la sociedad y el mundo hoy en día, que nos cuesta, ¿no? Centrarnos en una cosa, que nos cuesta mantener la concentración. Todos los formatos deportivos se van acortando y adaptando un poco, ¿no? A estas cosas, pero a ti, yo lo que te quería preguntar es cómo influye esto en la enseñanza de golf, ¿no? Porque hay tanta información disponible, tantas corrientes, puedes ver conceptos y clases a través de redes sociales, de internet, lo tienes todo ahí. Entonces, ¿cómo te dificulta a ti la tarea, ¿no? Como entrenador, en el sentido de que a lo mejor pues tú le enseñas una cosa a un alumno, al día siguiente te viene él con otra que ha visto en internet, no sé cómo funciona esto, si Mm. es un impedimento, ¿cómo lo ves? Sí, tienes mucha razón. Hoy es día es complicado y no lo digo tanto por mí, ahora te cuento un poco mi caso particular, te lo digo un poco más por mis profesores en la escuela que constantemente están recibiendo los inputs y el feedback, no de lo que deberían, que es, vale, te has ido a probar esto al campo, cuéntame cómo ha ido. No, el feedback viene de, no, es que he visto no sé qué historia que creo que me puede ayudar. A ver, el filtrar toda la información que te viene de redes sociales, de YouTube, etcétera, no es sencillo y quizá es a lo que más te puede ayudar un buen profesor. Con lo cual, eso es cierto que lo viven constantemente, pero te tengo que decir que en mi experiencia particular tengo la gran suerte de que mis alumnos confían mucho en mí. O sea, yo creo que vienen a trabajar conmigo porque ya han recibido muchos inputs y básicamente lo que quieren es aclarar las ideas, o sea, tener una línea clara, porque al final yo creo que es mucho mejor hacer algo convencido de lo que estás haciendo y no variar esa dirección que no estar dando palos de ciego y probar cada día una cosa nueva, que eso al final lo que te hace es no saber ni qué swing quieres hacer y en un deporte tan técnico como el golf es muy complicado porque al final lo más difícil en el golf es ser repetitivo, o sea, conseguir hacer lo mismo el mayor porcentaje de veces posible, ¿no? Creo que los mejores, no de ahora, sino de la historia, bueno, han jugado al golf de maneras bastante diferentes, pero todos ellos lo que sabían hacer, lo sabían hacer una y otra vez, lo sabían repetir, y cuando lo perdían era cuando realmente dejaban de estar ahí arriba, ¿no? Con lo cual
el conseguir la confianza de tus alumnos para que puedan mantener una línea continua, pues probablemente es lo más importante y afortunadamente, pues como digo, mis chicos y chicas confían bastante en mí. Luego te hago la otra, que le da Andrés. No, bueno, creo que luego te preguntaremos ya un poco más por tu trabajo con Arnaus, ¿no? Que es quizás lo que más hemos visto de ti en los últimos años, pero me gustaría saber qué jugadores de ahora, de los que juegan ahora, te llaman la atención, en quién te fijas, de cualquier circuito, ¿cuáles son los que te entran por el ojo? ¿A nivel qué? Porque aquí puedes hablar de muchas cosas, ¿no? O sea, me puedes preguntar cuál es el que me gusta más técnicamente, cuál es el que me gusta más de actitud, el mejor competidor. Es que aquí hay una mezcla de muchas cosas, ¿no? O sea, si a mí me dices cuál es el que más me gusta a nivel global, te voy a hacer una respuesta de perogrullo, pero es que nadie podría decir otra cosa, ¿no? O sea, ahora mismo Scottie Scheffler demuestra que reúne pues todas las cualidades necesarias para ser un gran competidor. Yo siempre digo a mis alumnos que el golf es lo suficientemente difícil como para que no necesites ser un 9 o un 10 en casi nada. Lo importante es no ser menos de un 7 en ninguna de las categorías, ¿no? Creo que Scheffler representa a un jugador que ha sabido trabajar para que no haya ningún tipo de debilidad, ¿no? Hubo una época que estaba un poquito más incómodo con el pad, pero recuerdo que en aquella época yo decía, es curioso, ¿eh? Puede fallar un pad de medio metro, pero no le afecta al siguiente golpe que da. O sea, creo que una de las mayores cualidades que hay es la, la poca memoria para lo malo. Recuerdo que hace muchos años, no sé si Hugo se acordará, una entrevista con Tiger, que ni me acuerdo qué torneo fue, pero que le dijeron, bueno, ¿y cómo vas a plantear el hoyo 6 que el año pasado tiraste 2 bolas al agua por la izquierda y tal? Y Tiger dijo, es que, perdóname, pero es que no me acuerdo. O sea, y seguramente lo decía de verdad, ¿no? O sea, una de las mayores cualidades es borrar las cosas negativas, porque las va a haber siempre. Creo que sabéis que Tom Watson decía que en la mejor vuelta de su vida había dado 6 golpes como él quería exactamente. Es decir, en vueltas de 70 golpes, solo 6 te salen exactamente como tú quieres, ¿no? Con lo cual, una de las mayores cualidades es la de saber borrar los errores, saber centrarte en tu proceso y volver a él cuando no funciona. Mira, una frase que decía mucho mi buen amigo Pedro Linhart, decía que la confianza es aceptar la incertidumbre. ¿Vale? Y tenía mucha razón. Es decir, ¿qué es tener confianza? La confianza es, no pasa nada. Si no sale el próximo golpe que voy a dar, yo sigo pensando que lo que estoy haciendo está bien, ¿no? Porque para mí, una de las cosas que yo más veo hoy en día en los jugadores que, voy a responder al revés, ¿no? De los que no me gustan, es que cualquier pequeña cosa termina haciendo replantearse el plan, ¿no? Y en un deporte como el golf, tienes que estar preparado para que casi nada va a salir como tú quieres y tú tienes que ser capaz de seguir adelante, ¿no? Así que, como digo, a nivel global me gusta mucho Scheffler. Si me dices como guerrero, competidor, me encanta John Ram. Creo que es algo que se le veía desde que tuve la suerte de estar con él en algún Lacoste Promesas de estos que hacíamos en su día, y ya le veías con 15 años que, bueno, pues que era un guerrero, o sea, era alguien que estaba dispuesto, o sea, creo que si hiciéramos una película con los golfistas, pero les transformáramos en otra cosa, pues sería Gladiator o alguna cosa así, ¿no? O sea, alguien que da igual lo que ocurra, él siempre lo va a sacar adelante. Y para mí son las cualidades en las que más me fijo. O sea, si os fijáis, no os he dicho el que mejor swing hace o el que mejor patea. Me gusta mucho más en un deporte que es muy técnico, pero al mismo tiempo muy mental, esos jugadores que reflejan que son inquebrantables, ¿no? Porque el golf te aseguro que puede quebrantar a cualquiera. Morenilla, no sé si tenías otra.
Sí, bueno, ahora que estamos ya casi a las puertas del Masters, ¿no? Que ya estamos aquí. Nacho, sabes que cuando, bueno, los periodistas llegamos a Augusta y vamos ahí al edificio de prensa, nos dan una guía de medios que es un tomo de una enciclopedia. La de este año tiene 492 páginas. La tengo aquí en PDF, pero cuando lleguemos allí nos la dan en mano. Bueno, tu padre y tú sabes que estáis ahí, estáis en el libro de historia del Masters porque sois una de las únicas 13 parejas de padre e hijo que han jugado el Masters 13, me parecen muchas, ¿eh? No sabía 13, que había sí. tantas. Y a mí, yo esperaba menos, ¿sabes? Sí, sí, pues son 13. Antonio lo jugó en 1978 y tú en 1998. Está, por ejemplo, Julius Boros y su hijo Guy, Davis Love y Davis Love III, o Craig Stadler y su hijo Kevin, ¿no? ¿Qué recuerdo habéis compartisteis tu padre y tú? ¿Cómo te hablaba del Masters y cómo luego al vivirlo tú habéis compartido esa experiencia tan bonita, ¿no? De ser una de las pocas parejas padre e hijo que habéis jugado el Masters. Bueno, como puedes imaginarte, te puedo hablar de mi experiencia, porque la experiencia de mi padre en el Masters, pues me pilló demasiado joven. Sí. Por desgracia, no tengo recuerdos de las mejores épocas de mi padre como jugador. Cuando, no sé, jugó el Masters o ganó el Campeonato del Mundo. Yo no lo tengo presente. Ni siquiera vagamente, era demasiado joven. Pero claro, por supuesto que él sí tendrá mucho más presente la experiencia conmigo porque obviamente pues él ha estado conmigo en la Ryder, él ha estado conmigo en el Masters, ha estado conmigo en no sé cuántos British Open. Al final ha ido más en ese sentido. Yo cuando empecé a enterarme de cómo jugaba mi padre, probablemente ya había pasado su momento prime y aún así aprendí mucho de él. O sea, era un enorme jugador. Cuanto más largo era el juego, mejor. Cuanto más se acercaba al hoyo, un poco peor. Pero creo que, fíjate, yo de mi padre aprendí tanto lo bueno, que fueron muchas cosas, como las cosas que yo no quería hacer como él. Que creo que eso es algo que siempre uno debe de mirar con ese ojo crítico a cualquiera. O sea, da igual quién sea. O sea, te estoy hablando de un jugador que era muy bueno en su época, pero que yo veía cosas que se podían hacer mejor, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho que, o sea, ahora, a día de hoy que, bueno, tengo casi una enciclopedia creada de lo que es la formación para mis profesores en la escuela, con multitud de ejercicios, multitud de capítulos dedicados a técnica. Y yo siempre digo, realmente que yo haya aportado por mí mismo, por mi propia experiencia, pues a lo mejor hay un porcentaje que no pasa del 2-3%, ¿no? El resto es lo que tú vas aprendiendo de otros, tanto de que te lo cuenten como sobre todo de verlo y de ver que funciona, probarlo tú, saber que funciona y también de lo que ves que no funciona, porque muchas veces yo cuando explico por dónde tiene que subir el palo, lo que yo digo es, hay un sitio por el que puedes subir de manera perfecta, pero hay un lado por el que puedes hacerlo y otro por el que no. Es decir, hay un sitio por el que muchos jugadores lo suben por allá y no pasa nada, o sea, se puede compensar con otras cosas y hay algún sitio que es la muerte. O sea, como subas el palo por allí no lo vas a poder conseguir, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues creo que es la suma de no solamente mi padre, sino todos los jugadores que tuve la suerte de ver, por supuesto cuando he jugado yo, pero tengo que reconocer que entonces yo ya iba más centrado en lo mío, pero durante los años que estuve con mi padre, siguiéndole de Cádiz, vi a muchos jugadores. Y aprendes un montón, si tienes el ojo atento, aprendes un montón de cosas que bueno, pues te van dando ese bagaje para luego poder utilizarlo de la manera más apropiada, claro. Nacho, yo tendría dos, se nos acaba el tiempo, tendría dos preguntas. La primera, no te puedes ir de aquí sin contarnos un poco, sin irnos a 1997, a esa Ryder Cup, ¿no? Y de todas esas experiencias, evidentemente, jugar contra Tiger directamente en su partido, jugar contra Mickelson, tener a Seve de capitán,
No sé cuál es el recuerdo cuando ves imágenes de la Ryder o te menciona la Ryder, el primer recuerdo que te viene a la cabeza y te saca una sonrisa, ¿no? De aquella semana tan especial en tu carrera, en tu vida. A ver, yo creo que el haber vivido una Ryder con Seve eclipsa todo lo demás. O sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que es que da igual si eres fan de Seve o no. Estoy seguro que, no sé, un Darren Clark, ¿no? Que en aquella Ryder no jugó mucho y seguramente tenía más expectativas, pues seguramente, pues como ocurre en los equipos de fútbol, ¿no? El que no juega, pues a lo mejor está un poco más incómodo con el entrenador. Pues en este caso a lo mejor él estaba un poco más incómodo en su momento. Pero estoy seguro que tú le preguntas por la Ryder de Valderrama y te dirá Seve. O sea, porque Seve tenía eso, ese carisma, esa forma de ser que se hacía imprescindible, ¿no? En aquella ecuación. Y bueno, yo estoy eternamente agradecido. Ya no de entonces. O sea, yo tuve la gran suerte cuando empecé en el Tour, que Seve todavía estaba dando vueltas por el mundo y jugué muchas vueltas de práctica con él. Incluso luego también jugué en torneos con él. Y lo que yo pude aprender de él en aquel tiempo tiene un valor incalculable, ¿no? Y probablemente nunca me lo podría haber enseñado otro. O sea, Sebe es de esas personas únicas que ocurren una vez cada cientos de años y que te deja un legado imborrable. Y también el legado que te deja en la Ryder Cup como capitán. Mira, yo recuerdo, te cuento solo una pequeña anécdota cuando aquel famoso hoyo 17 donde ocurre lo de la salida de Bunker bueno, pues Mickelson que la tiene a un metro para Eagle, yo termino haciendo birdie, él la falla y Una se deja salida de un par. bunker increíble, todo cuesta abajo con el agua al fondo, ¿no? Que es uno de los golpes, en palabras de Olazábal, que 1000 veces lo ha dicho, uno de los mejores golpes que ha visto. Bueno, pues yo ya he hecho cuatro y entonces Mickelson falla el pad para. Vamos empatados, claro, con lo cual era muy importante. Falla el pad para Eagle, que no era raro porque era muy cuesta abajo, el green estaba como un cristal. Y la deja cuesta arriba, pues no creo que tuviera mucho más de medio metro. Cuesta arriba recta. Y entonces yo automáticamente, por educación sobre todo, y además suficientemente contento de que habíamos salvado el hoyo, me adelanté a coger la bola y entonces noto que algo me coge de mi brazo izquierdo y Sebe me dice, con una mezcla de serio, pero con una sonrisa como diciendo, déjale que practique. ¿Sabes? Entonces, son de esas cosas que seguramente pues solo te la puede hacer Sebe, ¿no? O sea, como sonriendo, pero como diciendo, tú déjale tú hazme caso a mí, déjale que practique, ¿no? Entonces, bueno, como te digo, refleja que estaba en todos los lados, ¿no? O sea, Sebe era... yo no sé cómo lo hacía, realmente. O sea, porque todos los jugadores hablan de que estuvo ayudándoles y yo digo, pues si éramos muchos, ¿cómo es posible? Y yo tenía la sensación de que estaba siempre conmigo, ¿no? Así que, bueno, pues ese aura de Sebe creo que es lo que más recuerdo. Y bueno, y por supuesto que tuve la gran suerte de jugar pues con los mejores jugadores del mundo de la época. eh, y realmente pues sentirme cómodo, ¿no? Sentirme que un poco que pertenecía a estar allí. Luego ya sabéis que en el deporte pues las cosas pueden salir mejor o peor. Afortunadamente para nosotros salieron muy positivas, pero bueno, fue una semana inolvidable a todos los niveles. Y me permitís, chicos, que quería hacer una que tiene que ver con la actualidad y además, bueno, Nacho, hay como, en estas semanas se está hablando mucho de las lesiones de espalda, hay como una plaga de lesiones de espalda, ¿no? Rory, vimos en The Players retirarse a Colin Morikawa, ¿no? Entonces, prácticamente hacer un swing de prácticas. Evidentemente casi por alusiones, ¿no? Tú te tuviste que retirar, ¿no? Por un problema en las vértebras, pero bueno, se está especulando mucho, ¿no? Si existe mucho sobreentrenamiento, a pesar de que hay mucho conocimiento, demasiada caña en el gimnasio. Me consta que tú fuiste uno de los pioneros y además en su momento entrenaste tanto, ¿no? Que quizá en algún momento de tu carrera te sobrepasaste de entrenamiento, ¿no? Y no sé si lo pagaste en algún momento. Eh, Mira, es que aquí la línea es muy fina entre, bueno, muy fina no, o muy separada, te voy a decir, entre lo que es la salud y lo que es el deporte de alto rendimiento. Es decir,
el deporte de alto rendimiento, da igual cuál sea, es lesivo 100% y lo tienes que aceptar. Me explico. Estoy seguro que no hay ni un solo tenista que cuando termina su carrera no está absolutamente desequilibrado de su lado derecho o izquierdo, dependiendo de si es diestro o zurdo, porque obviamente vas a golpear muchísimo más de un lado que de otro, y eso el cuerpo lo nota. Y cuando tú desequilibras una parte, bueno, sabéis que os hacéis un esguince, y lo primero que os dice el médico es, ojo, intenta pisar bien, porque si no se te va a desequilibrar la cadera, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando haces deportes que no son simétricos en ningún caso, pues al final estás condenado a sufrir problemas. Pero en el caso del golf, que tú fijas la pierna izquierda para rotar sobre ella prácticamente a la mayor velocidad que puedes y cada día más, como sabéis, con lo importante que es la potencia hoy en día, pues sí, claro, hay muchas maneras de intentar fortalecer todos los músculos que están alrededor de esa zona, pero al final esa zona termina haciendo un desgaste tremendo, ¿no? En mi caso te puedo decir que ya no es que me sobreentrenara, sino que ahora sé con el tiempo que hice cosas que no solamente no me ayudaban, sino que probablemente perjudicaron a que eso se agravara un poco. Eh, Tengo que decir que tuve la suerte que, bueno, afortunadamente me mantuve bastante bien de forma física todo el tiempo y creo que la lesión apareció cuando ya no había más remedio. De hecho, lo curioso es que cuando apareció fue como fulminante, ¿no? Mi doctor de toda la vida me dijo, Nacho, o sea, me lo dijo con lágrimas en los ojos, o sea, me dijo, no vas a poder seguir jugando. O sea, acabo de ver la radiografía, es imposible, no puedes seguir jugando con esto, ¿no? Pero hasta entonces realmente, pues yo me había defendido bastante bien. Alguna molestia, pero como te digo, el girar las vértebras alrededor de un punto fijo no es un tema natural. Porque además en el golf, si lo quieres hacer bien, tú giras sobre la parte izquierda y sostienes la derecha. Con lo cual, bueno, pues no es de extrañar que una gran mayoría de los jugadores, bien porque os enteráis, porque se terminan lesionando y retirándose, o bien porque no os enteráis, pero están en el fisio constantemente cuidándolo y defendiéndose, ¿no? O sea, es como, bueno, pues como un futbolista a sus rodillas o tobillos. No creo que haya muchos futbolistas que duren 10 o 15 años y se retiren con las piernas en perfecto estado de revista. Así que, como te digo, si tú quieres tener una vida saludable 100%, puedes hacer deporte, pero no lo puedes hacer al nivel que lo hacemos los animales que somos nosotros, en que lo llevamos al punto de tengo que hacer más que los demás, porque sabes que ahí se marca la diferencia. Pues Nacho, no sé si estamos ya casi fuera de tiempo. Si tienes algo rápido para Nacho, que Yo ya... simplemente, Nacho, muy rápidamente, ¿quién es el jugador que más te ha impresionado técnicamente, ¿no? Del que más se puede aprender, el que más te ha llamado la atención, el más perfecto técnicamente que hayas visto ¿Dices actual o en toda mi vida? a lo largo de tu vida, sí. A ver, yo creo que en su mejor momento, y estoy hablando, pues luego ya fue un poco diferente, pero cuando la última época de Tiger con Butch Harmon, yo creo que no se puede hacer el swing mejor. O sea, es probablemente, he oído muchas veces que era un swing sin movimientos innecesarios. O sea, es decir, no se movía lo que no se tenía que mover, se movía lo que se tenía que mover y lo que tenía que estar resistiendo resistía. Es decir, para mí era la perfección. Y de hecho, bueno, creo que es de las pocas veces que una técnica tan depurada hacía que un deporte en el cual hay mucha variabilidad en cuanto a resultados y en cuanto a campos, diferentes semanas, pues hacía que daba igual, ¿no? O sea, era tan superior, porque encima le añadías una mente prodigiosa, pues era tan superior que no sé si llegó a ganar, no sé, 7, 8, 9 semanas seguidas. O sea, pero era porque yo creo que todo el mundo sabía que había algo superior. ¿Qué ocurre? Que era una época en la que todavía no se conocía tanto como se conoce ahora. Ahora yo creo que hay muchos jugadores que están muy, muy bien preparados. A mí, si me dices a día de hoy, el swing que más me gusta con diferencia es el de Tommy Fleetwood.
Creo que es el swing más eficiente. Mira, en el golf necesitas estar conectado. Son tantas cosas que se mueven que la conexión es muy importante. Y lo difícil es estar conectado y al mismo tiempo tener soltura, ¿no? En el caso de Tommy Fleetwood, yo creo que se conjugan un poco esos dos aspectos de manera estupenda. Y bueno, y no me extraña que esté donde está. Nacho, que nos matas. Nos han quedado muchas preguntas en el tintero, así que nada, te emplazamos otro día que te pases Bueno, por Playgolf. os prometo que otro día lo organizamos y vuelvo. Sería un Exacto, placer. así que queda gusto escucharte hablar, como siempre. Que Sí. un abrazo fuerte, amigo. Cuídate mucho. Gracias a vosotros. Gracias. Abrazo. Un abrazo. Nada, despedimos ya a Nacho Garrido, que se tiene que marchar a sus quehaceres, y nosotros vamos a continuar, tribu, si os parece, que tenemos algo de plancha, ¿no? Una pena, porque la verdad que a mí es uno de los personajes, de los tipos que más me gusta escuchar hablar, ¿no? Ya lo habéis duda. visto cómo habla, ¿no? Sí, Muy sí, didáctico, ¿no? Muy explicándolo todo como profesor. Meridiano. Y además, bueno, se implica, se moja, se nos ha quedado muchas preguntas en el tintero, muchas anécdotas además que otro día le invitaremos para que la comparta con toda nuestra audiencia. Así que, y preguntarle por Adi Arnaus, Andrew, que también se nos ha quedado en el tintero. Es que es un misterio, ¿no? Vivimos bueno, sobre todo tú y yo, un poco por edad, ¿no? La irrupción de Adrián Arnauz, ¿no? Paralela a la de John Ram, eran compañeros de equipos nacionales y cuando se hace pro parecía que podía ser un top 10, un top 20 mundial y el año pasado estaba jugando el Challenge. Sí. Que ahí ha dado un buen ejemplo Nacho, ¿eh? Tommy Fleetwood fue un jugador de Challenge, un jugador que le costó mucho asentarse y ahora pues es top 10 mundial y seguramente le veremos ganar Majors, pero sí que es un pequeño misterio lo que le ha podido pasar a Adri en los últimos Seguro años. que nos aclara el próximo día. El otro día coincidí con Nacho, que hacía tiempo que no lo veía, en una charla para periodistas, ¿no? Para jóvenes estudiantes de periodismo, ¿no? De un máster deportivo, y les di una charla y no me ha dado tiempo, ¿no? A sacar la colación, pero la verdad que me emocionó su respuesta ante una pregunta. Le preguntaron, uno de los chavales le preguntó por el mejor momento de su carrera. Fijaros, ¿no? Todo lo que mencionó, Ryder Cup, ganó, tampoco hemos hablado del Volvo PGA Championship, el torneo más importante del circuito europeo que ganó en el año 2002. Y él recordó y se emocionó recordando una anécdota para hablar del mejor momento de su carrera, que fue, no sé si os acordáis, el Open de España, un Open de España en Sevilla que perdió en el playoff con Peter Lowry, de forma muy cruel además, perdió en el desempate cuando lo tenía ganado. Lowry invocó un pad para forzar el playoff de 20 metros, que era imposible, le forzó el playoff y se fue al agua en el primer hoyo de desempate. Y entonces volvieron a coincidir con Peter Lowry y un tercer jugador, que no comentó quién era, años después en Valderrama, ¿no? Y hubo una circunstancia que él tenía la bola hundida, avisó a su marcador, que era el tercer jugador, jugaban Peter Lowry, Nacho Garrido y un tercer jugador, para levantarla, avisó, le dijeron que sí, y cuando fue a coger la bola, su marcador, el tercer jugador, le increpó y le dijo que no le había dado permiso y que no podía coger la bola, que no, como marcador. Entonces se generó una situación ahí muy tensa, muy complicada, y Peter Lowry, que estaba en el otro lado, se acercó y dijo, no, le hemos dado permiso y además la bola la podía coger perfectamente. Entonces, ante 2 contra 1, evidentemente el marcador no dijo nada. Pero recordaba esa anécdota, Nacho, porque dijo, bueno, era imposible que Peter Lowry viera cómo estaba mi bola. Vino y me dio la razón, yo no había hecho trampas, pero... Y entonces al terminar, dice, pregunté a Peter Lowry que qué había sucedido, ¿no? Y me contó, dice, mira, cuando te gané el Open de España me pareció tan duro y tan cruel y me pareciste tan caballero como me diste la enhorabuena con el cariño que me trataste. Dije, este tío es imposible que haga trampas nunca en nada, ¿no? Y tenía que concederte el beneficio de la duda porque es que es así, era imposible que estuvieras planteando engañarnos, ¿no? Y contando esa anécdota que él situó como el mejor momento de su carrera, cuando le preguntaron por uno de los momentos de su carrera, me llamó mucho la atención, ¿no? Un jugador que ha jugado Master de Augusta, Ryder Cup, y dice mucho, ¿no? De Nacho Garrido, la verdad. Qué bueno. Es bastante curioso, ¿no? Pero es un jugador que bueno, pues que ha sido pionero en muchas cosas y que ha tenido una carrera pues muy interesante, ¿no? Pero bueno, creo que Nacho nunca ha jugado el The Players Championship, torneo que ha capitalizado la atención esta semana. No sé si habéis podido ver mucho o poco.
victoria de Camp Young, segunda victoria de Camp Young, con un desenlace espectacular. Y yo la sensación que tengo, pude narrar, no narré el final, pero narré algunas jornadas del torneo, es que es uno de los grandes torneos del año, pero me sigue dando mucha pena, mucha nostalgia, ¿no? Que cojea un poco, ¿no? Con toda esta situación. Es decir, también vi algo del torneo del Live, pero justo de la semana del The Players, estar viendo a los jugadores en Singapur del Live jugar, ¿no? A jugadores del nivel de Jon Rahm, se me cae un poco el alma a los pies, la verdad. En pantalón corto, ¿no? Y tal, ¿no? Sí. No sé si compartir la sensación. Sí, Yo totalmente, sí. Sí, No tiene sentido, ¿no? Que estemos hablando del quinto grande como este torneo de Players, con el debate que tiene alrededor de si tiene que tener la categoría de grande o no, y que justo pues estén jugando el torneo de LIV en el que Jon Rahm fue quinto, José Ballester sexto, ¿no? Pero un torneo como el de Players es que, si estamos hablando de que tiene categoría grande, tiene que tener a los mejores jugadores del mundo, y ahí no estaban ni Jon Rahm, ni Niemann, ni DeChambeau, etcétera. A mí me ha parecido interesante. Golf Digest esta semana ha publicado una cosa, hicieron una especie de sondeo, ¿no? Entre los jugadores a raíz de este tema precisamente, y me sorprendió que la mayoría, había muchos que sí que optaban porque a lo mejor se le podía dar una vuelta de tuerca y meterlo, pero la mayoría decían que es que ni siquiera hace falta, porque ya el field, las sensaciones, la atmósfera que tú tienes esa semana y el valor que la gente que lo ha ganado, que además tú miras el palmarés y prácticamente no hay nadie que sorprenda mucho, ¿no? Son básicamente los mejores golfistas de la historia, pues que ya le dan una atmósfera, ¿no? Una etiqueta que no hace falta ni convertirlo en un grande, porque ya todo el mundo lo pone más o menos a la altura de lo que es un grande. Yo lo he sintonizado en distintos momentos de la semana, y sobre todo, más allá de lo de Cam Young también, lo que me llamó la atención ayer fue lo mal que juega Ludwig Åberg los 9 segundos hoyos, ¿no? Es un colapso total lo de Åberg en ese tramo final. Decepcionante, ¿no? La verdad que decepcionante. Sí. Se planteaba Es que con 3 golpes de ventaja. Yo creo que es un debate interesante. Me parece mucho mejor torneo casi siempre de Players que el PGA Championship, por ejemplo. Yo creo que, igual que el US Open tiene personalidad propia, ¿no? Son los campazos, la dureza de las condiciones de los setups, el infierno, ¿no? El intentar que ningún jugador acabe bajo par, o que acaben 2 o 3 bajo par. Bueno, esa leyenda, ¿no? Creo que al PGA le falta que le doten de una cierta personalidad propia. Porque hay años que se juega en un campo interesante, como pasó, por ejemplo, en Bethpage cuando ganó Brooks Koepka, que fue un gran PGA Championship, y otros años pues que te olvidas, como si fuera una serie de estas que ves y te has olvidado la semana siguiente de que la has visto, ¿no? La serie. Pues esto es igual. Por ejemplo. Además ha cambiado en el calendario, ¿no? De mayo, agosto, mayo, o sea, o era el segundo grande o era el último grande, ¿no? Ha ido ahí. Y eso le ha venido bien, yo en creo. Tierra ¿no? de nadie, ¿no? Le ha venido bien, pero... Yo diría que le ha venido bien porque es a continuación del Masters y arrastras el hype ahí un poco, ¿no? O sea, este año es interesante. Bueno, se juega en Filadelfia. Es los 250 años de la independencia estadounidense. Entonces es que en Filadelfia pues se hace como las finales de la NCAA, los playoffs de béisbol, hacen el PGA. Entonces es como una fiesta de la independencia en Filadelfia, muy bonito, muy bien. Pero otros años dices, bueno, y eso se gana con menos 20 y pico. Es un torneo que yo creo que le falta un poco de picante, le falta un poco de salsa. En ese sentido, creo que el Players sí que podría llegar en un momento dado, ¿no? ¿Por qué no? A ostentar el cuarto Major, que no es tan fácil, ¿no? En lugar del PGA. Hemos tenido también un poco la decepción, ¿no? De Rory y de Scottie Scheffler, a punto de fallar el corte, los dos, las número 1 y número 2 del mundo, algo que la última vez que sucedió creo que fue en el año 2022, ¿no? Los dos se salvaron por muy poquito, ¿no? Rory venía con esas molestias en la espalda, de las que parece que está recuperado, ¿no? Pero Scheffler que sigue un poco en esa línea de irregularidad, ¿no? La verdad, horroroso desde el tee de salida, ¿no? Sobre todo el día malo fue víctima precisamente de eso, ¿no? De una estadística donde en 2025 fue el segundo mejor de todo el PGA Tour desde el tee de salida, ¿no? En precisión y en golpes ganados, en fin, y está pegándole al drive francamente mal, ¿no? Y además con esa circunstancia de que ha vuelto al modelo anterior, ¿no? De TaylorMade, al Q10, ha renunciado al modelo que está ahora, ¿no? En el mercado, que tiene TaylorMade, que evidentemente me imagino que
que no estarán nada contentos con esta circunstancia. Evidentemente las marcas quieren que sus jugadores jueguen los últimos modelos, que fundamentalmente son el mayor escaparate para que luego los amateurs los compren, ¿no? Y Scottie Scheffler ha renunciado, no se adapta a ese palo y ha vuelto al palo anterior. Pero aún así también está en serios problemas. No sé qué sucede, ¿no? No sé si bueno, Scheffler pierde enteros de favoritismo para el Masters de Augusta a falta de 3 semanas. Pero es apasionante, Hugo, ¿no? Que Scheffler ya tiene esa virtud del Tiger, del mejor Tiger, que cuando lucha por el corte también es interesante, ¿no? Es verdad. Nos gusta ver a Scheffler también luchar por el corte, y eso dice mucho también del carisma. Porque es raro verlo sufrir, ¿no? Claro, Nos hemos pero acostumbrado también en las últimas temporadas a que... Pero es a que gran vaya- televisión. Ver a Scheffler pelear por el corte es muy buena televisión también. Creo que Totalmente, creo que ese interés tiene fecha de caducidad, al contrario de Tiger. Me refiero que si la racha de Scheffler se prolonga durante todo el año, la gente se va a pagar de Scottie Scheffler. Ya va a perder ese interés de seguir la vuelta de Scheffler, en fin. Y Lleva 3 torneos consecutivos fuera del del top 10, que es una rareza total en sus últimas 3 o 4 temporadas, ¿no? Fue 12º en el Genesis, puesto 24 en Arnold Palmer y puesto número 22 en The Player, sobre todo sembrando esa duda de cómo va a llegar al Masters. No sé cuánto hará, pero habría que bucear, ¿no? Para ver la última vez que ha estado 3 torneos seguidos fuera del top 10. Y aún así yo creo, no sé vosotros, yo creo que 2 años seguro. sigue siendo el candidato número 1 a ganar el Masters. Por mucho Yo que esté. tengo mis dudas. Para mí no, pero bueno. El sábado estábamos con Oberg ya también subiéndolo a ese tridente de candidatos, ¿no? Es que Oberg ha sido líder del torneo, creo que desde el 9 del viernes. Es líder del torneo, no se baja del liderato. Y luego una serie de decisiones ahí en los 9 segundos un poco cuestionables de líder Caddy, sobre todo, ¿no? Golpes más que mal ejecutados, mal planteados también, ¿no? Parece. ¿Hay quien duda que Jon Rahm no va a ganar este Máster de Augusta? ¿Tenéis dudas? El que duda no está aquí hoy. El que tenga que romper. El de los aplausos. Una semana en el banquillo no le viene mal, ¿eh? Que, No, madre un poco mía, de neverita no le viene mal. No. Nos haría muy felices, pero nos falta, para hacer 3 favoritos, nos quedan 2. Tenemos a 1 solo, ¿no? Correcto. Bueno, yo me quedo... Vamos a entrar a Search ahí. Cameron Young, a mí me parece espectacular. Ya en la Ryder me pareció que había ganado, sobre todo en plan competitivo, que había dado un paso increíble, ¿eh? Le pega la bola como muy pocos en el mundo. Sí, y se quitó un poco los fantasmas, ¿no? Había heredado el título de mejor jugador del mundo sin victoria, cambió todas estas tonterías que nos gusta decir hasta el año pasado que consiguió ganar, y a raíz de la victoria ha venido todo rodado, ¿no? Ahora solo le queda el escalón superior al de Players, que evidentemente son los medios. Hombre, yo creo que el Masters le viene bien a él, ¿no? Con esa distancia de bola que tiene y demás, yo creo que es un torneo que hay que meter ahí. Le viene muy bien. Y yo me quedo con 2 apuntes más del The Players, la lesión de Morikawa, ¿no? Que no es habitual, ver cómo un jugador hace un swing de práctica, se rompe completamente y abandona. Lo comentábamos cuando estaba jugando muy bien, además, ¿no? Sí, Venía jugando muy bien. Eso es lo duro, que parecía que volvía. Principal favorito a la victoria, venía de 3 torneos muy buenos, victoria y 2 top 10 muy sólidos. Y veremos a ver qué pasa, cómo está Collin Morikawa y cómo llega al Masters de Augusta, desde luego, porque estaba absolutamente enrachado. Y también se está hablando mucho, está publicando mucho en los medios americanos sobre esa plaga de lesiones de espalda, ¿no? Jake Knapp, Rory McIlroy, Collin Morikawa, en fin, había otros jugadores que ahora no me acuerdo, que están teniendo problemas. Algunos lo incluso señalaban, ¿no? a TGL, al torneo de exhibición virtual que se hace, pero enseguida Rory dijo que no tiene nada que ver, que en fin, veremos qué sucede. Yo también me quedaría con la cobertura televisiva del The Players, que no es novedad, ya esto lo hemos visto otros años, pero que yo sepa es el único torneo donde el usuario, ¿no? El espectador puede escoger, ¿no? En este caso a través de la aplicación de la televisión que lo da, HBO Max, ¿no? El partido que quiere seguir, ¿no? Puede seguir todos los golpes de un jugador, que es un poco esa televisión a la carta que muchas veces reclamamos, que en el Máster también se hace, Andrés, pero no sé si a través de Movistar se puede seguir o no recuerdo muy bien, pero bueno, que son esos modelos de realización de retransmisión que evidentemente son muy costosos, pero que sería interesante que el golf tendiera a ello, ¿no? En el futuro. Es una pasada. Yo me acuerdo visitar la unidad móvil. Además, creo que estabas tú el último año, que fue el primero que ganó Scheffler. Yo soy el último Players en el que estuve allí in situ. Y visitamos, me acuerdo que la unidad móvil y el estudio, y era realmente espectacular. Es que realmente el Players es un torneo que en efecto creo que merece
subir todavía más al siguiente nivel, ¿no? 150 cámaras, casi nada. En fin, una barbaridad, una auténtica barbaridad. Y nos vamos hasta Singapur porque se ha jugado el LIV, ¿no? Vamos a dar también información sobre el LIV. Victoria de Bryson DeChambeau, no consiguió el doblete Jon Rahm, la segunda victoria consecutiva. Quinto, ¿cómo visteis a Jon Rahm? Bien, manteniendo la línea, ¿no? De los Dormidos, le visteis dormidos porque a esas horas, ¿no? No, yo he visto poco, la verdad, pero lo que he visto, algún día que trasnocha un poco más y he visto el principio de la vuelta, bueno, más o menos parece que mantiene un poco la línea, ¿no? Y que va a llegar bien al Masters. Mucho mejor que los 2 últimos años. Tuvo algún día un poco peor con el pad, ¿no? Pero evidentemente sí, Jon sigue en la línea muy buena. También es cierto que de los greens de Hong Kong tan lentos a los greens de Sentosa de una semana a otra, pues no era fácil adaptarse. Y también muy buena recuperación, ¿no? Y buena noticia para el golf, que Bryson DeChambeau vuelva a estar ahí después de todos los problemas que ha tenido con la marca de palos, con su posible renovación, sus negociaciones con Live Golf para renovar, con que le había faltado su caddy habitual, Gibaud, alguna semana. Entonces, ahora que ya que vuelva a recomponerse justo antes del Masters, creo que es muy interesante. Creo que utilizaba un concepto así como el área de dominancia, ¿no? Algo así de DeChambeau para hablar de este momento, de cuando entras un poco en un buen estado de forma y, bueno, en su momento, como decía Andrés, ¿no? Haciéndolo coincidir con la proximidad del Masters de Augusta. Yo me vais a permitir, pero es que no puedo con Bryson DeChambeau. No, mira que es buen ¿Por jugador, qué? pero ¿Qué es te que pasa con Bryson, Hugo? me astraga. Incluso si veis el plano, que vamos a ver las imágenes, las pondremos, el plano cuando falla el pad, Richard Lee, es que no me le creo a la cara esa que pone Bryson DeChambeau. O sea, a mí me parece emotivo, tío. Son cínicos y te estás alegrando, ¿por qué pones esa cara? No me lo creo. Pero lo hace bien el papel, ¿eh? Si está fingiendo a mí me la cuela, desde luego. Lamentable, no me lo creo absolutamente nada. Yo creo que tiene el traje del golfista del pueblo, Él se lo ha creído, lo de ser el jugador del pueblo. Totalmente, pero ha cogido esa bandera y está encantado de conocerse a sí mismo, de conocer... Y bueno, yo creo que, a ver, dentro de que no me cae bien, pero creo que es necesario. Una figura como Bryson DeChambeau anima mucho. Sí. Acordaos el año pasado en el Masters, el final de la tercera ronda del sábado, que se despide, o sea, acaba Rory, aclamado por la gente, bueno, es un espectáculo, pero luego acaba Bryson como si fuera una estrella del rock. Torero, parecía un torero, parecía que le iba a sacar a hombros. Animando a la gente, bueno, aquello era un espectáculo. Sí. En fin, que bueno. Que no te lo crees. Bueno, que haya ganado. No me lo creo nada, pero nada. Oye, y lo de Richard Telly es tremendo, Sí. Vosotros que lleváis mucho tiempo retransmitiendo y tal, yo no he visto nada así. Yo también es verdad que lo que yo siempre llevo mucho. Falló un pad de medio metro, era, ¿no? Medio metro era. Vosotros que lleváis muchísimo tiempo retransmitiendo, ¿habéis visto alguna vez algo así en directo? El de la Giri en Valderrama, pero fue un poquito más largo, ¿no? Sí, el de la Giri era un poquito más largo. Yo creo que era un poquito más largo y, hombre, el 18 de Valderrama, que no es ninguna broma tampoco. También. O sea, yo ahora mismo no recuerdo, no te sé situar, pero vamos, alguno ha habido similar, sí. Muy duro. Probablemente no tan importante, ¿no? En este caso para Richard Lee, que se queda ahí, bueno, pues le va a tocar seguir remando, ¿no? En el LIV, no le Yo creo que le ayudará a conseguir un equipo, como le pasó, bueno, Anthony Kim consiguió equipo justo antes de ganar, pero yo sí creo que como jugador como Wildcard, pues conseguirá algún equipo que... Eso es un poco raro, ¿no? Que los 3 jugadores que vienen, son los 3 que vienen de la escuela, ¿no? O los... Hay 3 de la escuela y hay otros 2 que vienen de las International Series. Están ahí como agentes libres, ¿no? Sí. No sé. Es que están más que nada un poco para cumplir con el ranking, ¿no? Es para cumplir con el ranking porque tenían que abrir más puestos a promociones y tal. Pero debería haber algo, ¿no? Algún final del camino, me refiero. Si Richard Lee queda entre los 5 primeros del LIV este año, pues deberían asegurarle un equipo, digo yo, ¿no? O algo. No sé. Sí. Porque entonces se supone que ellos no compiten, o sea, el dinero de la clasificación por equipos no ven un euro de eso, ¿no? $1. Bueno, en realidad los equipos, el dinero de la clasificación por equipo se lo lleva el equipo. Ya. Para los gastos del equipo. Luego, si el equipo reparte dividendos o lo invierte en sus gastos, eso yo no lo sé, la verdad. Pero es un porcentaje, Andrew, yo creo, que se va directamente a la bolsa del equipo y hay otro porcentaje que es mucho menor que se reparte entre todos los jugadores del equipo. Sí.
Bueno, el caso es que es una figura rara ahí, que no compitan por el... Podrían hacer un equipo wildcard, ¿no? Y meter a los 4... Claro, es que era lo que se hablaba, ¿no? Que van a meter a todos en un equipo ahí, el coche escoba, el equipo... Claro. La pandilla basura. Bueno, Claro. seguro que mejor que algún equipo por ahí lo harían, ¿eh? Porque hay algunos equipos que son un desastre. Sí, pero más justo que eso, oye, si entre los 4 se apañan y ganan Claro. torneos, pues oye, Mejor perfecto. fácil. Oye, y tengo muchas ganas de ver esta semana el torneo de Elite de Sudáfrica. Primero porque por horarios por fin, ¿no? Me imagino que los horarios van a ser cristianos, ¿no? Y luego porque me apetece mucho, ¿no? Un torneo ahí en Sudáfrica y la primera vez. Hay mucha expectación. Sí, claro. Espero vuestros mensajes, que me siento muy Estás tú, acompañado. Andrew, cuando- eso te iba a decir. Esta semana que sí que te podemos seguir, espero que estés tú, tío. Este me toca. Y aparte que, gracias a Hugo, visité Sudáfrica por su consejo, ¿no? Estaba ahí entre varios viajes y tengo un enorme amor a Sudáfrica, la verdad, Ojalá. y tengo también muchas ganas de ver ese torneo. Se han vendido más de 80.000 entradas, ¿ya? Ojo. El LIB con más gente, evidentemente, es el de Adelaida, que vende unas 110, 115.000, pero bueno, aún tienen margen y yo creo que puede ser un espectáculo muy interesante, desde luego. Un torneo muy bonito y el campo, he visto imágenes, pero realmente no lo conozco demasiado, pero sí, yo creo que hay muchos ingredientes interesantes esta semana. ¿Horarios, Andrew? ¿Te acuerdas? 11 a 4, todos los días. Oh, maravilloso. Bien. Así es. Maravilloso. 11 a 12 en VO, a las 12 entramos Charlie de Corral y yo. Y Vaya sí, no, puta. muy buen horario para no poder comer fuera ningún día, ¿no? Todo muy bien. Pero Todo no puede Pero ser. bien, Adri. pero bien. Claro, tío, es que, macho, lo quieres Pues todo en haber esta pedido vida, Singapur, que era mucho mejor para poder comer. Claro. no se puede tener todo. No, Singapur a mí me mataba. Me Ahora tocó la un día. comida en Singapur estaba sobando, tío, no jodas. Correcto. Antes de terminar, que nos quedan nada, 5 minutos. Antes a micrófono cerrado me hacía un apunte Andrew muy interesante, torneo del LPGA con 5 españolas, Andrés. Pensé que íbamos a hablar del cierre de Fortuny. Mira que estábamos de luto la semana pasada por Raúl del Pozo y estamos de luto esta semana porque ha cerrado uno de nuestros templos de la noche madrileña. Bien, habrá que hacerle, aunque estamos desentrenados, habrá que hacerle un homenaje como se merece, ¿no? Yo creo. Pero es sí, raro no, eso, ¿no? Lo habían remodelado y ahora era... O sea, como que parecía que estaba funcionando, ¿no? Yo veía cosas ahí en redes y tal, no sé. Bueno, se llamaba Morris, pero a ver, sobre todo la clave de Fortuny, sobre todo para los espectadores, los oyentes que viven fuera de Madrid, es que es un palacete en mitad de uno de los barrios más caros de la capital. Entonces, tener un garito ahí, al En final, algún momento, ¿no? Alguien iba a soltar la pasta. estás peleando contra... No, y además son unos vecinos que no son cualquiera los vecinos, son unos vecinos que tienen muchos contactos, mucho dinero, y entonces pues no conviene tener La media de edad no será 20 años, precisamente, ¿verdad? No, tampoco, realmente. Pero bueno, entonces al final no podía seguir aquello allí, en ese palacete del siglo XIX, ¿no? De todas formas, Rookie, tú focalízate la semana del máster porque ahí vas a conocer a la madre de tus hijos. Entonces, Que sí, sala latina, de verdad. Vale, hay que probarla. Esto es como cómo conocí a vuestra madre, ¿no? Luego, años después. Exacto. ¿Cómo Hay que probar la sala latina y hay que ir al sitio este de los gofres que cenamos el año pasado un día. Es que ahí yo creo que no vas a encontrar el perfil idóneo, fíjate, para formar tu familia. No, Yo el lo perfil veo idóneo, lo veo más el en la per- Casa Club de Augusta. El Veo perfil más- idóneo, ahí te voy. El perfil idóneo, Sí. Hugo, está en el restaurante de prensa del máster. Será por señoras atractivas bueno. en Augusta, ¿eh? Que otra cosa no, pero... En el restaurante puede ser. Es una cosa increíble, vamos. El restaurante es un escándalo, hay para todos los gustos. Pues fijaros que si Andrew y yo éramos frikis en nuestra época donde hacíamos cumbres nocturnas, ¿no? Que ya hace años, que nuestro sitio de referencia se llamaba Green, ¿verdad, Andrew? Totalmente. Íbamos a Y Green. además el Metre, que hace poco Alfonso Usía, hijo, le hizo una columna muy cariñosa porque falleció hace unos años, llevaba una chaqueta verde. ¿Te acuerdas? El mítico Yello llevaba una chaqueta verde. Y bueno, ahí había, no solo nosotros, había mucho profesional de golf, ¿no? Jugador amateur. Había el mundillo del golf, se juntaba mucho en Green. Algunos nos hemos encontrado alguna noche. He oído hablar alguna vez yo del green, sí. Y yo con su chaqueta verde. Y Bueno, lo que pero- decíamos, la LPGA tendríamos que contrastar el dato. Yo creo que es la primera vez que hay 5 españolas jugando un torneo LPGA. La verdad es que sí. O sea que esta semana puede ser súper buena. Torneo muy bonito, el de fundadoras. Es ese torneo en el que homenajean a las fundadoras del LPGA, que están ahí sentadas, unas señoras evidentemente muy mayores, ¿no? Y yo, bueno, me hace mucha ilusión 5 jugadoras españolas en un torneo de la mejor liga del mundo. Pues vamos a ver, porque viene Carolina López Chacarra en buena forma, también Julia López, evidentemente Carlota Ciganda. ¿Quién más son, Andrew?
Carlota Ciganda, Zara Muñoz, Julia López, Carla Tejedo y Carolina Chacarro. Eso es. Pues las 5 españolas que tendremos en Vamos ahí. Bueno, queridos, algo más para cerrar. ¿Cómo viene vuestra semana? A ver. Con ganas de Masters ya, ¿no? Ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Oye, por cierto, ¿os han llegado ya cartitas? ¿O no? No, No, nada. A mí tampoco. Nada. Yo esta semana sí, bueno, estoy convidado, o está convidado el país a participar el miércoles en la charla que tiene Rory McIlroy como campeón del Masters con algunos medios. Creo que Vamos. voy a poder estar ahí el miércoles haciéndole alguna pregunta. Solo tengo un disparo, tengo que pensar bien qué pregunta le puedo hacer a Rory y ya os contaré qué tal ha ido. O sea, es un junket, ¿no? Lo que se llama un junket. Es una rueda de prensa telemática, varios medios. El año pasado estuve con Scottie Scheffler y le pregunté si echaba de menos jugar con Jon Rahm. Y este año, pues con Rory, pues nada, tenemos la oportunidad cada medio de hacer una pregunta. No sé cuántos Por cierto, medios hay. Hugo, volverás del Masters con el libro de Rory, ¿no? Eso. Convidado, por cierto. Ni a mí. Solo el poderío del país se nota ahí, ¿eh? Sí. Así que estoy muy nena, voy a llamar a... El diario líder, ahí está. ¿Qué me decías, Andrew? Estaba No, que como siempre traes algún libro de golf, el libro de Rory de Alan Shipnuck, que ese es la compra de este año, ¿no? Totalmente. Hay que comprar el gnomo y el libro. No nos podemos ir. El gnomo pues, y el libro de Shipnuck, que con eso ya tienes 10 kilos de equipaje. Al gnomo no sé, al de Shipnuck me apunto, ¿eh? Sí. Perfecto. Pues nada, ya sabemos que Morenilla va a la rueda de prensa exclusiva, que no estamos invitados los demás. Que nada, que mucho ánimo con la semana, que queda ya muy poquito para el Máster de Augusta y que la próxima semana nos volvemos a encontrar aquí en Play Golf. Gracias a todos, queridos. Más que un juego es lo que me llena el alma.